Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que esté viendo el video, maestra. Mi tema va a ser sobre el sistema respiratorio y ojalá le guste y también ojalá mi trabajo tenga 2 puntos. A continuación voy a hablar sobre el sistema respiratorio. Voy a explicar qué es el sistema respiratorio, qué órganos lo componen y cuál es la función de dichos órganos. El sistema respiratorio es el conjunto de órganos que poseen los seres vivos con la finalidad de intercambiar gases con el medio ambiente. En condiciones normales, una persona respira 15 veces por minuto y en cada inspiración entra en sus pulmones 500 centímetros cúbicos de aire. En la expiración sale del pulmón la misma cantidad que entró. Por lo tanto, en un minuto la ventilación pulmonar es de 15 veces que una persona respira por minuto por 500 centímetros cúbicos de aire, que es igual a 7.5 litros de aire, supongo. La ventilación es un proceso cíclico que consta de 2 etapas: la inspiración, que es la entrada de aire a los pulmones, y la expiración, que es la salida. Los órganos que componen el sistema respiratorio es la fosa nasal, la cual consiste en 2 amplias cavidades cuya función es permitir la entrada y salida del aire, el cual se humedece, filtra y calienta a una determinada temperatura a través de unas estructuras llamadas cornetes. Luego tenemos la faringe, es una estructura con forma de tubo situada en el cuello y revestido de membrana mucosa, conectada con la cavidad bucal y las fosas nasales con el esófago y la laringe. Después la laringe es un conducto que permite el paso del aire desde la faringe hacia la tráquea y los pulmones. En la laringe se encuentran las cuerdas vocales que dejan entre sí un espacio llamado glotis. Luego está la tráquea, es un conjunto en forma de tubo que tiene la función de hacer posible el paso de aire entre la laringe y los bronquios. Los pulmones, órganos cuya función es realizar el intercambio gaseoso con la sangre. Dentro de cada pulmón, el árbol bronquial se divide progresivamente, dando ramificaciones cada vez más pequeñas. La tráquea da origen a los 2 bronquios principales, que se dividen en bronquios secundarios o lobares. Cada bronquio lobar se divide en bronquios terciarios o segmentarios, que se dividen en bronquiolos. El bronquiolo continúa el proceso de ramificación y da origen al bronquiolo terminal, de donde parten los bronquiolos respiratorios, que es donde se encuentran los sacos alveolares. El órgano principal del aparato respiratorio, tanto de los humanos como para los animales mamíferos, es el pulmón. En los alvéolos pulmonares se produce mediante difusión pasiva el proceso de intercambio gaseoso, gracias al cual la sangre capta el oxígeno atmosférico y elimina el dióxido de carbono. Los alvéolos son sacos recubiertos en su pared interna por líquido blanco y pegajoso. Pueden tener más de 1 milímetro de diámetro y agente tensoactivo. En ellos se produce el intercambio de gases entre oxígeno y el dióxido de carbono. Una vez los alvéolos pulmonares están llenos de aire, tras el proceso de inspiración, el oxígeno tiene que difundirse hasta la sangre, mientras el dióxido de carbono sigue el camino contrario, es decir, pasa desde la sangre a los alvéolos. Este proceso ocurre por un mecanismo de difusión simple, motivado por un entrecruzamiento al azar de las moléculas que pasan desde donde se encuentran a más concentración hasta donde la concentración es menor. El fenómeno se debe a que las moléculas se encuentran en continuo movimiento y se desplazan en todas direcciones, chocando y rebotando entre ellas reiteradamente. Existe una ley de la física según la cual, cuando un gas se encuentra en una cámara cerrada y su concentración es diferente a los 2 extremos, las partículas tienden a desplazarse desde donde la concentración es baja hasta donde es alta, hasta que llegue a una situación de equilibrio, proceso conocido como una difusión simple.
Una vez que el oxígeno pasa a la sangre capilar en los alvéolos pulmonares, debe distribuirse por todo el organismo para satisfacer los requerimientos de las células, las cuales necesitan de este elemento de forma prioritaria. La presión parcial de oxígeno es más alta en los alvéolos pulmonares que en la sangre capilar, por lo que se produce el proceso de difusión simple entre ambos medios. Por otra parte, la presión parcial de oxígeno es más baja en las células de tejidos que en la sangre. La capacidad de la sangre para transportar oxígeno disuelto directamente es muy baja, puesto que el elemento es muy poco soluble en agua. Por este motivo, el organismo ha desarrollado una proteína llamada hemoglobina, que tiene la capacidad de captar el oxígeno y transportarlo con gran eficacia. Si no existiera hemoglobina, el corazón tendría que bombear unos 80 litros de sangre por minuto, lo que resultaría completamente imposible. Gracias a la hemoglobina, el gasto cardíaco es solo de 5 litros de sangre por minuto, siendo esta cifra suficiente para mantener oxigenadas todas las células del cuerpo en situación de reposo. Existen 4 tipos de presiones diferentes para comprender el funcionamiento del aparato respiratorio humano. Primero tenemos la presión atmosférica, la cual corresponde a la presión del aire en la atmósfera. Después está la presión alveolar o intrapulmonar, es la presión del aire contenido en los alvéolos. Después la presión pleural o intrapleural, es la presión existente en la cavidad pleural, es decir, en el espacio situado entre la pleura visceral y la pleura parietal. Y por último está la presión transpulmonar, corresponde a la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Y aquí acaba mi trabajo. Espero que haya estado bien para que tenga 2 puntos.